Bienvenidas y bienvenidos una vez más a el webinar de esta noche. Muchas gracias a quienes se van conectando. Les agradecería mucho que compartan este en vivo con sus amigos en sus perfiles y que nos empiecen a seguir en Andar Comunidad porque se va a poner muy bueno. Espero se encuentren bien en esta noche lluviosa y esperemos ninguna de estas fallas técnicas aparezcan que luego se presencian con la lluvia. Pero bueno, pues muchas gracias por estar aquí conectados. Hoy vamos a hablar sobre la AI es mejor que un psicoterapeuta. Últimamente y en el último lustro ha habido un boom de la inteligencia artificial. Una inteligencia artificial que está para quedarse y buscar tal vez alguna alternativa para poder convivir con ella, ¿no? Pero también tener presente de que hay que cuidarnos, hay que cuidar qué tanto nos abrimos con una inteligencia artificial y para eso vamos a conversar el día de hoy. Yo soy Pepe Moss y muchas gracias por estar con nosotros y esta noche también me acompaña David Alfaro. Muy buenas noches, David, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Por aquí andamos listos para entrar a una discusión que se antoja muy interesante. Muy bien, pues me gustaría que empiecen a llenar de likes y de me encanta esta conversación porque vamos a presentar a nuestras especialistas en orden alfabético. Esta noche, ¿quién nos acompaña, David? Pues tenemos a Georgina García. ¿Cómo estás, Gina? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mucho gusto de estar aquí, contenta con todos ustedes para poder compartir esta información y estas experiencias. Gracias. Muchas gracias a ti, Gina. Y esta noche también nos acompaña Sara Hernández. Ella es psicóloga educativa, pianista y cantante con experiencia en musicoterapia, diseño de programas psicoeducativos dirigidos a población en situación de vulnerabilidad y discapacidad. Bienvenida, Estrella. Bienvenida, Sara. Discúlpame. Hola, ¿qué tal? No te preocupes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta y entusiasmada de estar aquí nuevamente por segunda vez. Y bueno, pues también dándole la bienvenida a todas las personas de la comunidad que se están uniendo a este webinar. Buenas noches. Buenas noches, Sara. Y esta noche también nos va a acompañar Estrella, en un momento, Estrella Méndez, ella es psicoterapeuta también desde un enfoque humanista. Y pues vamos a esperarla en un ratito para que se pueda conectar y la conozcan quienes aún no la conocen. Pero bueno, para contextualizar un poco y estar en sintonía con los conceptos que hoy vamos a ver, me gustaría que ustedes como especialistas me respondan de una manera muy breve, ¿qué es la psicoterapia? Comenzamos contigo, Gina. Cuéntame, ¿qué es para ti la psicoterapia? Bueno, pues la psicoterapia es un proceso terapéutico que permite primeramente la escucha activa, escuchar activamente al consultante con todo lo que nos quiere compartir en esa sesión y además proporcionamos ciertas herramientas específicas que le permitan al consultante utilizarlas de acuerdo a sus necesidades y a partir de esto poder que esta persona pueda utilizar todas estas herramientas en el momento específico para que sea funcional en su vida y tenga pues una vida mucho más plena, más práctica en todo su proceso de desarrollo del proceso psicoterapéutico, ya que sabemos que la terapia tradicional pues solamente es la escucha activa y nosotros como psicoterapeutas pues le damos herramientas específicas para poder, para que el consultante vaya avanzando en este proceso. Eso sería en general, a grandes rasgos. Ok, muchas gracias, Gina. Entonces, Sara, ¿nos puedes compartir brevemente qué es la psicoterapia para ti?
Claro que sí, y más o menos iba muy por lo que ya había comentado Gina, que coincido en que es un proceso, ¿no? Que se va entretejiendo entre el terapeuta o el psicoterapeuta y el usuario, paciente o como se le llame de acuerdo a la corriente psicoterapéutica en cuestión. Y bueno, me gustaría, para no repetir información, enfocarlo en el área musicoterapéutica específicamente, ¿no? Que es, este proceso tiene un objetivo y es ya sea recuperar o, bueno, restaurar, mejor dicho, mantener o mejorar un estado de bienestar, ¿no? ¿Y cómo logramos eso? Pues a través de experiencias musicales. ¿Y cuáles son estas experiencias? Pues se podrían resumir eh, a muy grosso modo en la creación musical. Todo esto se hace en conjunto, ¿no? Terapeuta, usuario o paciente. Eh, También la ejecución de instrumentos musicales, la composición está implicada. Entonces, bueno, todos estos procesos que acabo de mencionar, pues llevan dentro de sí un componente de espontaneidad, de creatividad y de ingenio, ¿no? Por parte de todos los implicados en una sesión. Y cabe destacar que un proceso psicoterapéutico puede ser tanto individual como grupal, ¿no? Entonces, es muy importante lo que surja en estas sesiones y, bueno, por supuesto, las herramientas que los usuarios puedan obtener para llevarse cada cual a sus diversos espacios en los cuales se desenvuelve. Ok, entonces en resumen, la psicoterapia es un proceso de acompañamiento y de escucha activa, ¿no? Creo que en resumen eso podríamos, de una forma muy simplona, que es la psicoterapia, ya ellas lo explicaron de muchísima mejor forma, pero para que estemos todos en sintonía. David, ¿tienes algunos datos también para contextualizarnos? Sí, pero me gustaría también apuntar que la psicoterapia es un espacio donde la persona puede entenderse mejor a sí misma. Muchas veces buscamos respuestas a grandes inquietudes o grandes deseos que tenemos y los podemos hacer a nuestros adentros. Pero cuando conseguimos entender el por qué vivimos de la forma en que lo hacemos, por qué reaccionamos de la forma en que lo hacemos, coloquialmente decimos, me cayó el 20. Entonces, la psicoterapia es ese espacio donde uno puede razonar, reflexionar con un ser humano y ahí van a caer esos 20 de cómo nosotros vamos a poder actuar en nuestra vida cotidiana. Pues el tema de hoy también es cómo la influencia de la inteligencia artificial generativa en particular ha ido planteando a las audiencias, a las personas, que pudieran reemplazar la interacción con un humano, con un psicoterapeuta, con una persona que ha tenido una formación especial en psicoterapia, y ahora esa reflexión o ese entendimiento de qué hacer con su vida, lo pudieran hacer con una inteligencia artificial. Y aquí es donde justamente se abre ese debate de si esto es posible o cómo es nuestro enfoque particular sobre esas posibilidades tecnológicas. Ok, nada más para algún dato curioso, el 70% de las personas que han utilizado ChatGPT desde el 2024 han calificado que es mucho más empática en la inteligencia artificial que su proceso terapéutico con humanos. Repito, el 70% de las personas que han utilizado ChatGPT para hablar
de sus problemas o sus situaciones con esa inteligencia artificial han sentido esto. A lo que voy es, ¿cuáles ustedes consideran que sean los motivos de por qué la gente prefiere preguntarle a una AI lo que le está pasando a asistir con un especialista? Cuéntanos, Gina, ¿por qué tú consideras que es este escenario? Bueno, antes de contestar esta pregunta, sí me gustaría compartir que la psicoterapia nos va a poder permitir tener un contacto mucho más empático, más claro con el consultante y sobre todo, porque a veces la gente anda buscando como cuál es el enfoque con el que quiere trabajar o abordar su proceso terapéutico. Sin embargo, yo creo que algo más importante que un enfoque terapéutico, yo creo que es esta parte empática, esta parte más sutil que tenemos las personas y que te sientas cómodo, que te sientas a gusto con la persona con la que vas a empezar o iniciar este proceso terapéutico para poder que este proceso sea lo más empático, lo más cálido posible con el consultante y que esta persona pueda abrirse para poder iniciar este proceso. Y bueno, de acuerdo a cuáles serían los motivos por los que las personas inician, primeramente el 70%, se me hace una población bastante alta, que inician un proceso o le pregunten a la IA este tipo de cuestiones más específica sobre su situación emocional, yo creo que primeramente es la accesibilidad inmediata, que la IA está pues a disposición 24/7 y que esto permite esta facilidad y no que a lo mejor pues ya le urge y quiere la sesión en ese momento y por supuesto el terapeuta pues tiene una agenda, tiene un horario, tiene ciertas características, ¿no? Que a lo mejor se pueda desplazar o no. Entonces, creo que eso podría ser como uno de los motivos por los que la gente consulta a la IA. Otro podría ser a lo mejor el precio que tiene la consulta, que a lo mejor muchas personas pues no pueden pagar una consulta, una terapia psicológica y bueno, pues se les hace mucho más accesible, ¿no? Pagar su internet, que lo tienen a la mano y que bueno, de alguna forma pues, sería gratuito. Otra sería que a lo mejor pues la gente quiere escuchar lo que quiere escuchar y la IA le va a proporcionar a lo mejor información de eso que quiere escuchar la persona, ¿no? Porque sabemos que un proceso terapéutico por sí solo es confrontativo, nos hace pensar, cuestionarnos, reflexionar acerca de mi situación, ir a eventos a lo mejor del pasado que son dolorosos, que son incómodos y que a veces pues la gente no quiere escuchar este tipo de situaciones o recordar algún evento que le está generando el conflicto o hablarlo directamente con un especialista, ¿no? Creo que ese podría ser otro punto importante, aunque sabemos que tiene pues ciertas desventajas la IA en ese sentido, porque pues la IA no puede notar tonos de voz o cambios de voz cuando el consultante te está hablando y te está explicando su situación o no puede ver los gestos que está teniendo, ¿no? Toda la comunicación no verbal que hay detrás de esto, los silencios o las pausas que hace, por ejemplo, el consultante cuando te está explicando la situación por la que está acudiendo a la terapia y que esto la IA, por supuesto que no lo identifica, pero bueno, creo que ese sería a lo mejor uno de los puntos por los que la gente consulta directamente a la IA y otro sería pues que solamente pudiera ser para poder saber si realmente quiere un proceso terapéutico las personas, ¿no? En esta búsqueda de información general, muy práctica, donde van en busca de conceptos, de algunas situaciones que a lo mejor están ahí, que él quiere aclarar, y bueno, creo que a lo mejor por ahí podría ser, ¿no? Que ofrece respuestas como más objetivas, más que esta parte subjetiva que tenemos los seres humanos. Creo que sería por ahí. Sí, muchas gracias, Gina. Gracias. Sara,
¿tienes algo que complementar, algo que nos puedas decir sobre las razones de por qué las personas prefieren acercarse a una inteligencia artificial, sea cual sea, para contarles sus problemas, si es que la palabra adecuada sea contarle? Sí, sí me gustaría comentar algo. Me parece que la respuesta de Gina fue sumamente completa. Entonces, bueno, intentaré aportar mi opinión y lo que yo he visto. Hay, de entrada, creo que tenemos una seria deficiencia en cuanto a promoción de la salud en general, ¿no? O sea, no se hable de la promoción de la salud mental, o sea, en general, para acudir al médico eh, por una gripe, por alguna serie de síntomas que estamos experimentando, es sumamente difícil, o sea, que la gente acuda a los diversos servicios de salud, ¿no? Para empezar. Entonces, bueno, yo creo que no es casualidad que esto se replique a otra serie en otros niveles y en otros contextos en los cuales se pone en juego nuestra salud. Eso por un lado. Y por otro, creo que tampoco es muy distinto, o más bien es como lo que está ocurriendo actualmente en cuanto a las personas acudiendo a estos motores de inteligencia artificial generativa. No es más que una versión sofisticada de lo que ya ocurría antes. Eh, y te lo digo así como, bueno, se los comento así como lo que muchas personas hacían y hacen actualmente es preguntarle a Google sobre un síntoma que estés experimentando en ese momento, ¿no? Es que, ¿qué significa que tenga dolor de cabeza y temperatura? Y así, ¿no? O sea, realmente eso es lo que muchas personas hacían y hacen, y yo creo que es una versión sofisticada de lo que está sucediendo actualmente con las personas, que ahora lo que están haciendo es preguntar o contarle, como decías tú, Pepe, o sea, abrirse y contarle, me siento así, ¿no? Y entonces es una versión sofisticada, ¿por qué? Porque pues está emulando una interacción, ¿no? Entre lo que pareciera una interacción humana, ¿no? Pareciera que quien está del otro lado de la pantalla es otro alguien, ¿no? Sin embargo, pues son estos motores, ¿no? A los cuales también finalmente nosotros estamos educando, por entre comillas, ¿no? O sea, les estamos otorgando información para que ellos también funcionen y nos emulen de una mejor forma, ¿no? Entonces, bueno, creo que va por ahí, ¿no? En cuanto a que finalmente es un hábito que ya teníamos, que ya veníamos arrastrando desde antes, ¿no? Y a mí me gustaría hacer una pequeña analogía, por así decirlo, en cuanto a lo que sucede con nuestras enfermedades del día a día. Por ejemplo, yo creo que sí no es mentira esto que mucha gente está reportando que realmente la IA los hace sentir mejor en ese momento, ¿no? Y yo lo comparo con una soluciones rápidas, las soluciones que están ahí a la mano, ¿no? Como cuando te duele la cabeza y tienes temperatura, te vas a la farmacia y te compras un paracetamol y estás atacando el síntoma, ¿no? Sin embargo, el dolor de cabeza y la temperatura son indicadores de infección, por ejemplo, ¿no? O de que hay un proceso infeccioso por ahí. Y hay que atacar ese problema, ¿no? Finalmente lo que tú tienes es un síntoma. Entonces se me hace algo similar. Está ocurriendo que estamos obteniendo el pequeño paracetamol a través de las IAs para un problema que es realmente más profundo y mucho más complejo, ¿no? Y que, como decía Gina, ¿no? Requiere de un proceso con un terapeuta en el cual te va a observar, porque sí, es muy cierto que gran parte de lo que ocurre en una sesión psicoterapéutica no es solo lo que se dice, sino lo que no se dice, ¿no? Entonces, la IA en qué momento va a tomar en cuenta toda esta serie de factores, pues para generar una mejor respuesta y más específica, ¿no? Entonces creo que la IA representa eso, ¿no? Esa solución rápida a los síntomas. Sin embargo, creo que está limitada en ese sentido para dar un tratamiento específico y profundo. Te
¿Tienes algo que decirnos, David? Tú como experto y promotor de las AIs, porque déjenme contarles que David está enamorado de las inteligencias artificiales. Cabe destacar que el principio básico de la inteligencia artificial generativa es un componente predictivo. Es decir, la IA va a decirte lo que muy probablemente se deduce de lo que tú le indicas. Y como lo acotaba ya Sara, si lo único que le dices a la IA es ciertas cosas que consigues verbalizar, consigues traducir en palabras, porque a la IA le pones textos, la IA te va a contestar solo con ese fragmento de información que consigues darle. El problema de algunas personas que acuden a la psicoterapia es justamente que no tienen idea de qué les sucede y entonces no pueden decir de qué les adolece. Y es ahí donde la sensibilidad, la intuición, la capacidad de un psicoterapeuta en explorar diversas variantes o factores que pueden estar interviniendo en la toma de decisiones que tiene esta persona en su vida. Pero aquí quisiera también acotar algo. El terapeuta nunca es responsable de la vida de la persona. La persona siempre será responsable de sus decisiones. El terapeuta es solo una forma de espejear, de ayudarle a razonar la forma en que va a decidir su vida. Y el problema que yo de repente advierto en el uso de la inteligencia artificial es de que las personas siempre tienden a delegar sus decisiones en otra persona, en un terapeuta, en un sacerdote, en un amigo, en alguien más, y en este caso en la IA. Y cuando la IA predice qué es lo que deberían de hacer en función a las patologías que le han dicho, la IA solo va a predecir que esa persona se va a comportar de una manera más trágica y en la misma línea de razonamiento que le está diciendo a la IA. Ahí es donde está el verdadero peligro, siento yo, en donde no es que nos sigan el juego y nos digan a dónde vamos con ese razonamiento, como si ese fuera el resultado correcto. Y puede no ser precisamente el más correcto o el más adaptativo en nuestro medio social. Sí, ahorita que mencionas eso de que responsabilizamos, hace unos días salió una noticia de un chico que se suicidó y encontraron sus padres una conversación, eso fue en Estados Unidos, páginas y páginas de conversaciones con una inteligencia artificial para, él le contaba lo que quería hacer y la inteligencia artificial, como no se no te contradice, en cierta forma lo alentaba, ¿no? O le daba indicaciones de cómo hacerlo. Sus padres lo encontraron y se abrió un debate de cuál es la importancia de la AI para poder limitar y poder decir pues cosas contrarias, ¿no? Alentar también al cuidado. Y yo pensaba, bueno, pues creo que también es importante dejar de responsabilizar a una AI y también en este caso, pues los padres empezarse a preguntar qué estamos descuidando también de su vida, como para que no darnos cuenta que él también tiene estos tipos de comportamientos. No sé si sea así de fácil, digo, yo no soy psicólogo, pero eso es lo que yo reflexionaba. ¿Tienen algo que comentar sobre esto? Sí, yo insistí un poco en el punto en que esto ya lo hemos visto también en la educación. Uh-huh. Un niño que no aprende, dicen, es culpa del maestro que no le enseña. Es culpa de los papás que no supervisan que haga las tareas. Es culpa de, o sea, pero en el momento en que hacemos que el niño sea consciente y él tenga las habilidades de automonitorear su aprendizaje,
algunas teorías proponen cosas de esas. El responsable es el sujeto que aprende a partir de los escenarios didácticos a los que esté expuesto, incluso ante la deficiencia de los escenarios pedagógicos a los que esté expuesto, ese individuo puede aprender, ¿no? Y lo mismo sucede con la psicoterapia. Por eso decía, a veces te cae el 20, o a veces comprendes cosas de tu vida y de cómo conducir tu vida, sin necesariamente estar en un proceso terapéutico. Ayuda mucho cuando estás en un proceso terapéutico, pero todo momento es un momento de aprendizaje de cómo es que conduces tu vida. Entonces, ahora, un poco en defensa de la inteligencia artificial, cada vez se ponen más candados para que la inteligencia artificial no sea usada de manera irresponsable. Y cada vez se ponen más candados para que, si bien hoy día la inteligencia artificial generativa es más empática, esa misma capacidad de empatía pueda permitirle detectar que alguien está teniendo un razonamiento que lo pueda llevar a tener comportamientos autolesionantes, suicidios o cualquier otra cosa. Pero también, así como hay candados para que la gente no abuse de la inteligencia artificial, también se difunden los mecanismos por los que puedes brincarte esos candados. Y entonces uno dice, bueno, aunque la IA se ponga esos candados, si después las personas aprenden a sortear esos candados, van a seguir haciendo cosas irresponsables. ¿Dónde está el medio del asunto? En poder cultivar o culturizar o a insistir a las personas que ellas son las responsables de su vida, de conducir su vida y tener la claridad con la que razona sus decisiones. Porque al final ella será la única responsable de sus decisiones. O sea, no podrá decir, no, yo hice esto pues porque me lo recomendó mi terapeuta. Yo hice esto pues porque el terapeuta me insistía en que hiciera tal cosa. Y dices, no, lo hiciste porque así decidiste hacerlo, porque tal vez en el razonamiento que tuviste en un proceso terapéutico se vio la pertinencia de que tenías que hacer ciertas cosas para cambiar tu condición de vida, pero es tu decisión y tu acción la que decides y eres tú la única responsable, ¿no? Sí, por supuesto. Gina, hablando de todo esto que dijo David y lo que yo expuse, ¿tienes algún comentario? Sí, yo creo que parte del proceso terapéutico es justamente eso, ¿no? Hacernos responsables de nosotros mismos y que además es de valientes las personas que asisten a un proceso terapéutico porque se van a enfrentar pues, a esas partes oscuras, ¿no? Que tenemos en nuestra vida y que todos como seres humanos los tenemos. Sin embargo, pues es buscar integrar entre la luz y las sombras que tenemos para poder vivir una vida mucho más plena, ¿no? Y a ir aceptando que también, bueno, tengo esta parte oscura, pero que también tengo las partes luminosas que me van a permitir la aceptación, el amor, la responsabilidad, la comprensión, para que yo pueda ir entendiendo un poquito esta parte del autoconocimiento, porque, bueno, el proceso terapéutico pues, nos lleva a este autoconocimiento que nos va permitiendo poder disfrutar más plenamente de nosotros mismos, el podernos comunicar de una forma mucho más asertiva con otras personas, bueno, primero con nosotros mismos y después con los que tenemos alrededor, ¿no? Entonces, si empezamos a hacer este trabajo de autoconocimiento, este trabajo de encontrar y fortalecer todos esos recursos que yo tengo para poder encontrar un camino mucho más pleno, más empático con nosotros, más amoroso con nosotros mismos, porque a veces ni siquiera lo tenemos, ¿no? Desde las cosas que pensamos, ¿no? Soy una tonta, no entiendo, es que yo no sé,
Y entonces nos decimos una serie de cosas que desde ahí empieza este autocuidado, de la forma en la que yo me hablo, de la forma en la que yo me estoy expresando con otros, cómo me comunico con los demás, ¿no? Y eso va limitando, pues, en este proceso de autoconocimiento, vas descubriéndote, vas avanzando, te vas recuperando como ser humano y vas potencializándote, que esa es la idea del proceso terapéutico, que a partir de tus propios recursos internos, pues vas encontrando este camino y vas aceptando y vas generando nuevas habilidades que te permitan poder superar pues esa situación, esa crisis, esa problemática por la que estás viviendo, ¿no? Y darte cuenta que tienes fortaleza, que tienes confianza, que tienes seguridad para poder ir avanzando en este proceso, ¿no? Pero pues de eso se trata este acompañamiento que hacemos nosotros como terapeutas en este proceso, ¿no? De acompañamiento donde viene la reflexión, viene la escucha activa, viene el cuestionamiento, viene el darle justamente esa confianza para que la persona pueda vivir pues más tranquila, más plena. A lo mejor a veces lo primero que necesitamos es encontrar calma, paz y un poco de tranquilidad para poder iniciar con este proceso y empezar a gestionar la calidad de los pensamientos que estoy teniendo, si son positivos o negativos, las sensaciones que estoy teniendo. Ahorita que hablaba, bueno, al inicio que hablaba la colega sobre este síntoma que está presente y que lo que hacemos solamente en este mundo de inmediatez, lo que hacemos es me tomo la pastilla, me calmo los síntomas, pero en realidad, ¿qué hay detrás de todo esto, no? Entonces es ir aprendiendo a gestionar las emociones y que las emociones están ahí presentes solamente porque nos quieren comunicar algo. El síntoma también nos quiere hablar, nos quiere decir algo detrás de toda esta información que está ahí. Sin embargo, a veces pues, no lo escuchamos y lo único que hacemos pues es me adormezco, me tomo una pastilla, no le hago caso a mi emoción, la reprimo y no la expreso, ¿no? Y entonces viene todo este síntoma que está surgiendo de toda esta represión que hay ahí presente desde la calidad de los pensamientos, las sensaciones, porque eso me está hablando, me está queriendo decir algo, pero yo no lo escucho. Entonces, pues es mucho más sencillo, pues preguntarle a la IA, ¿no? Donde te va a decir que todo está bien, que hagas tal o cual actividad, pero que al final no está viendo todo lo que hay detrás, que nosotros como psicoterapeutas y que además llevamos todo un proceso de estudio, de actualizaciones constantes para poder acompañar a los consultantes, ¿no? A la persona que tenemos enfrente y verla como eso, como una persona que está ahí, que también le duele y que también padece al igual que nosotros o que cualquier persona que esté presente, ¿no? Pero bueno, es parte de este acompañamiento que nosotros realizamos. Muy bien. Ahorita pasamos contigo, Sara, porque quiero poner en pantalla un comentario que nos deja aquí Karina García, que dice, totalmente de acuerdo. Me parece que la AI solo responde a esta época de inmediatez y creemos que podemos resolver todo solos. En mi opinión, podemos aprender muchas cosas de manera autodidacta. Sin embargo, en algunas áreas específicas se requiere la guía de personas especializadas en la práctica y no solo por estadísticas que tenga la AI, en especial en estas áreas de desarrollo personal. También Chapistax nos comenta que definitivamente la AI no suple a la terapia con psicólogos. Sara, ¿tienes algo que decir o complementar con este comentario que nos deja Karina? Sí. Qué bueno que lo mencionas. Me parece bien interesante el comentario porque justamente me gustaría retomar lo que decía Karina,
que es en cuanto a, no solo porque la estadística lo dice, significa, o sea, hay mucho que desmenuzar de ahí. Y me pareció bien interesante el dato que nos diste, Pepe, al principio, ¿no? De que los usuarios consideran que la IA ha sido mucho más empática, ¿no? Y bueno, yo creo que habría que empezar por definir, bueno, para ellos qué es empatía o cómo definieron empatía, ¿no? Porque de entrada ahí tenemos una serie, o sea, es muy importante que nos liberemos de sesgos cuando se habla de estos temas, ¿no? O sea, de tener una definición en consenso de lo que es empatía, de lo que el usuario cree que es empatía y de lo que nosotros como psicoterapeutas, terapeutas, definimos como empatía. Me parece bien importante y aquí entra de nuevo y es para todo, o sea, no solo para este tema en particular, sino para todo, el poder acceder a información fidedigna en cuanto a lo que vamos a encontrarnos, o sea, si yo soy un usuario y que estoy buscando psicoterapia, o sea, tener más o menos una idea general, ¿no? Y creo que eso es trabajo de nosotros, terapeutas, ¿no? Y por eso la importancia de hacer espacios como este, ¿no? Para informar justamente a la población de lo que implica un proceso psicoterapéutico. Y me gustó mucho lo que mencionaban tanto Gina como Pepe en cuanto a que el proceso no va a ser cómodo. Muchas veces no es cómodo, muchas veces no es como que todo color de rosa y así. La verdad es que no, o sea, implica, en tanto que es un proceso de autoconocimiento, implica cada rato toparnos con pared, ¿no? Y enfrentarnos a esas partes de nosotros mismos que no nos gustan, ¿no? Esas partes que se nos hacen incómodas de aceptar, pero que contamos, para eso estamos en un espacio con un profesional, ¿no? Que justo nos va a guiar, ¿no? En este proceso, pero de entrada no va a ser cómodo. Si yo me siento a platicar, por así decirlo, con una IA, y de entrada yo que conozco y sé cómo es un proceso de psicoterapia, y yo empiezo a notar que la IA como que me responde todo el tiempo de esta forma, así como que nunca confrontándome, ¿no? O sea, como ya lo habían mencionado, pues de entrada yo ya desconfiaría, ¿no? Así como de, algo anda mal aquí, ¿no? Porque al parecer o aparentemente todo está bien en mí, como que la IA no me está diciendo realmente nada que me haga confrontarme. Y entonces, si yo estoy diciendo que eso es empatía, pues ahí ya tenemos un enorme sesgo, ¿no? Entonces creo que es muy importante no tomar con mucho cuidado lo que dicen los artículos, que están saliendo muchos muy interesantes, ¿no? Pero bueno, ¿qué están definiendo los usuarios como empatía? Para empezar, eso. Y por otro lado, también, o sea, me parece peligroso porque las personas en general no estamos acostumbradas a investigar más allá de lo que encontramos en Internet. Y en Internet encontramos de todo, ¿no? Información fidedigna y información falsa y errónea. Y nada más así como se los cuento, yo honestamente no he hecho nunca el ejercicio de entrar a algún motor de estos de inteligencia artificial, bueno, para emular no sé, contarle cómo me siento, para saber cómo responde y me parece, es algo que yo tengo como tarea pendiente porque sí lo quiero experimentar nada más, pero sí hice el experimento con ChatGPT específicamente, preguntándole sobre un tema que yo ya sabía, y es un tema súper así X, y creo que le pregunté información sobre la historia de una facultad de la UNAM, ¿no? Yo ya me sé los datos, yo ya sé cuándo se fundó esa facultad, ya sé quién estudió ahí, quiénes fueron grandes personalidades que estuvieron ahí, y tramposamente yo le pregunté a ChatGPT, oye, cuéntame la historia de esta facultad, así, y ChatGPT me lanzó información totalmente errónea, incluso se inventó datos, ¿no? Y, o sea, yo me reí, pero me lo dijo con una seguridad tal que, o sea, si yo no lo supiera, yo me lo hubiera creído, o si no me hubiese ido a corroborar esta información, me lo hubiera creído. Entonces creo que eso es lo peligroso, como ya lo había mencionado justamente David,
te lo dice con una seguridad y mira, esto es lo que, y si la gente no cuestiona y no tiene más información, lo va a tomar como cierto, ¿no? Entonces creo que ahí entra nuevamente la responsabilidad del usuario, ¿no? O sea, tenemos que tener conciencia de que no todo lo que te encuentras ahí es verdadero, fidedigno, comprobado, seguro, ¿no? Y ahí entramos también justamente en otro tema que me parece que es el de qué tanto se está cuidando los datos personales de las personas que están dejando ahí información personal. Eso también es muy peligroso y tampoco se está hablando de eso, ¿no? O sea, en cuanto a la importancia de cómo se están manejando mis datos, ¿no? Cómo se están protegiendo la privacidad de datos que yo estoy dejando, pues en estos motores, ¿no? Sí, definitivamente. Y voy a compartir otro comentario que va muy acorde a de Corazón Reptil, que dice: la empatía de la IA puede ser cómoda en esta era de cancelación y funa. ¿Qué piensan sobre esto? ¿Quién primero? Aviéntense. Yo quiero opinar unas cosas también respecto de lo que comentaba Sara. O sea, hemos tenido declaraciones de el autor, el CEO de OpenAI, que más del 85% de la gente usa mal la aplicación de ChatGPT. Esto quiere decir que cuando a la inteligencia artificial le haces una pregunta vaga, inconexa, te va a dar una respuesta vaga, inconexa, falsa. Cada vez la IA alucina menos y están reduciendo impresionantemente esa alucinación, porque, como decía yo en principio, la IA es predictiva, entonces, si no sabe, lo inventa. Y aquí me acordaba yo así como la frase que decíamos, choro mata carita, ¿no? Entonces, pues esa es la seguridad que tiene la IA en construir un argumento coherente, sólido, como respuesta. Pero insisto en que, digamos, son las personas que van a juzgar críticamente si esa respuesta responde a sus necesidades, a sus inquietudes y si es pertinente. Que en caso contrario, pues tienen que darle más contexto a la IA para que pueda tener una prescripción, o sea, una deducción más coherente con lo que le estamos preguntando. Hoy día está aumentando la capacidad de la inteligencia artificial, pero ahí es donde vamos a este segundo punto, ¿no? Si bien la inteligencia artificial está avanzando a pasos agigantados en empatía, seguimos en el supuesto de que es la empatía de lo que literalmente decimos. Ya sea que lo hablemos con silencios, con la voz entrecortada o con silencios o lo que sea. A la IA le podemos hablar en audio, pero no va a procesar nuestro tono de voz, nuestro silencio o la distancia de una palabra a otra. Va a traducir literalmente las palabras y va a procesar esas palabras. Entonces, si bien la IA puede tener avances en empatía, es sobre lo explícito. Y muchas veces la psicoterapia se trata sobre lo implícito, sobre lo que se oculta, lo que no se dice. Y si bien la terapia puede ser confrontativa, no toda la terapia es un martirio, ¿no? Aquí yo quisiera hacer un requiem sobre los terapeutas, en donde ir a terapia no es ir a pelearte contigo mismo frente al espejo del terapeuta. Y muchas veces la respuesta la tiene la misma persona. Aquí quiero traer a colación una anécdota de hace muchos años con una gran amiga que venía muy angustiada y me decía, oye David, es que me está pasando esto y esto, y si le hago así me va a pasar esto, pero si le hago asado me va a pasar lo otro, y no, pero, y en la medida en que ella iba razonando su propio
consecuencias, cae a la conclusión, no, mejor lo voy a hacer así, asado. Ah, muchas gracias, me dio mucho gusto platicar contigo. Y yo no había dicho absolutamente nada. Y todos nos reíamos, y después ese era motivo de chiste. Ah, muchas gracias, me dio mucho gusto platicar contigo. Y cada vez que la veía, a veces le repetía esa frase. ¿Por qué? Porque es esa capacidad de autopercepción del individuo y esa capacidad de tener esa capacidad de razonar hacia dónde te dirigen tus pensamientos. Y entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Solo ponerlo en palabras, solo socializarlo, ¿sí? Porque decirlo al espejo no sirve. Muchas veces el espejo es cómplice y nos sigue ocultando lo que nosotros ocultamos, pero cuando lo hablamos con otro humano, cuando nos abrimos con sinceridad, a veces el otro humano ni siquiera necesita decir algo y a nosotros nos cae el 20, o sea, advertimos nuestro razonamiento y tomamos conclusiones. Lo podemos hacer tan rápido o no, o nos puede tomar varios años de psicoterapia, ¿no? Pero ese es, digamos, como las grandes diferencias, ¿no? En donde si podemos nosotros, o sea, si queremos apostar por la capacidad de la IA de darnos una imagen o un reflejo de nuestro razonamiento, será eso. Deberíamos de ser conscientes que solo nos va a reflejar lo mismo que le estamos dando, o tal vez nos va a hacer preguntas incómodas, no tan confrontativas, a menos que nosotros le pidamos a la inteligencia artificial que sea brutalmente confrontativa, y verán lo que sucede. Pero al final nosotros vamos a determinar si eso que nos contestó hace sentido con nuestra vida, con nuestro contexto sociohistórico, o no, o decimos, no, nada que ver, o sea, sí, eso sufren los gringos, porque pues allá tienen otro contexto, pero aquí no. Y entonces tomaremos con las debidas reservas cualquier respuesta de la IA, conscientes de la información parcial y sesgada que le hemos dado, ¿no? Por nuestra propia visión restringida de nuestros procesos. Sí, definitivamente se necesita contextualizar mucho y creo que eso abunda en los comentarios que nos están mandando. Retomando el comentario que hace ratito dijo Gina, de que, o sea, sí, la terapia no es como tal que vamos y nos vamos a confrontar de una manera violenta, ¿no? Pero yo creo que también tiene que ver con mucho este comentario que ponen aquí de la empatía de la AI puede ser cómoda en esta era de cancelación y funa, porque si bien no vivimos en una aparente libertad de creencia y de expresión, sí también vivimos con un miedo constante de a ver cómo nos ven, qué dicen de nosotros, cómo me veo, qué aparento, y a veces hasta creemos saber más qué aparentamos que qué somos. Entonces, con todo esto, creo que la inteligencia artificial nos da más pauta a promover el decirnos, tienes razón, y tiene mucho que ver esto también que dices, David, que pasa con las notas de voz de WhatsApp, ¿no? Cuando surgieron las notas de voz y entre mis amigos y yo, incluyendo Sara, nos mandamos podcast, ¿no? Y 8, 10 minutos hablando y no sabemos cómo va reaccionando el otro, pero tú solamente dices cosas. A veces pues, los tiempos no dan para vernos o hablarnos por teléfono como antes ocurría, pero creo que la tecnología nos está aislando de cierta forma para no confrontar, y confrontar incluye la psicoterapia, como bien lo dice Gina. A lo que voy, ¿ustedes consideran
que en algún momento la inteligencia artificial la pueden ustedes usar como especialistas, me refiero a Gina y a Sara, como en su uso profesional, o ya lo están usando. ¿Qué me pueden responder a esto? Bueno, adelante. Okay, gracias, Sara. Yo no la he puesto en práctica en el ámbito profesional, como tal, de apoyarme de esta IA para poder facilitarle al consultante algunas herramientas. No la he utilizado y creo que no, en este momento no, la verdad no tendría como una respuesta porque no la he utilizado. Necesitaría empezar a conocerla, aplicarla, como bien decía Sara hace un rato, hacerle preguntas al respecto como si yo fuera un consultante y quisiera saber algo respecto de un proceso psicoterapéutico con la IA. Pues en este momento no lo he experimentado, entonces no lo he hecho, ¿no? No lo he hecho y yo creo que hasta no experimentarlo, entonces podré decir si pudiera utilizarlo. Pero yo creo que solamente como una herramienta, como un recurso más. Sin embargo, no hay como esta parte de la actualización, de seguirte formando y de seguir revisando materiales para poder facilitarle técnicas al consultante, ¿no? Que le permita poder hacer un autoconocimiento, un trabajo de autoobservación y que esto pues te lleve a, como decía hace un rato, ¿no? A veces la gente nada más necesita descansar, dormir, sentirse en calma para poder encontrar todos estos caminos, porque creo que la respuesta está dentro de nosotros. Tú, Sara, tienes... No, gracias a ti, Gina. Entonces, definitivamente no, en este momento no lo usarías ni lo recomendarías a tus consultantes. Ok. Tú, Sara, ¿lo has ocupado, además de este ejercicio y experimento que ya nos comentaste? Sí, para mis intervenciones que yo realizo y así, la verdad es que no la he utilizado, sin embargo, tampoco la descarto, porque como toda la tecnología, pues creo que nos ha, muchas herramientas nos han ayudado a ganar tiempo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, cuando creo que yo requiera, no sé, en algún momento agilizar ciertos procesos, tales como, no sé, por ejemplo, en esto de transcribir entrevistas, ¿no? Para cuestiones muy de ese estilo, ¿no? Que de hecho ya existían varias herramientas que hacen ese tipo de cosas, pero bueno, ahora de una forma más sofisticada. Estaba incluso leyendo por ahí algunas herramientas o motores de IA que, por ejemplo, ya incluso están buscando como patrones en el discurso, ¿no? Y eso a mí me parece como muy interesante y me parece que pueden apoyar al terapeuta principalmente cuando tenga que ganar tiempo, ¿no? Por supuesto, no en el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico lo hacemos nosotros ya con toda esta serie de información, el contexto y así. Pero en ese tipo de tareas me parece muy interesante, ¿no? O sea, yo la verdad es que no tenía conocimiento de exactamente qué hacen las IAs en ese sentido y creo que como complemento pueden funcionar muy bien. Entonces, definitivamente, al menos yo echaría mano de ese tipo de herramientas en cuanto a, sí, como muy de asistente, ¿no? Y transcripciones y cosas que de otra forma pues me llevaría bastante más tiempo. Y bueno, también como a lo mejor como apoyo en algunas herramientas que a lo mejor el psicoterapeuta te diga, bueno, vas a llevar a cabo X ejercicio de respiración, meditación, quizá pueda ser un buen recurso, ¿no? Que una IA me pueda guiar y me pueda acompañar quizá como en ese proceso, pero prescrito por un profesional, ¿no? Y que la IA a lo mejor brinde como esta especie de monitoreo, ¿no? De cómo lo está llevando a cabo o por lo menos que pueda ser como una guía, ¿no? Pero ya más allá de eso, creo que sería un buen
apoyo en ese tipo de actividades. Ok, sí, sería muy interesante que ustedes como especialistas y quienes nos estén viendo y a todos nuestros especialistas de aquí Andar Comunidad, empezar a hacer ese ejercicio y experimentación, a ver qué tanto nos dice la AI a ustedes como especialistas, ¿no? Este ejercicio que hiciste, Sara, de cuestionarle cosas que tú ya sabes, por ejemplo, Gina, preguntarle, dame un ejercicio de mindfulness, dame una meditación o una hipnosis guiada o autohipnosis. Yo creo que sería bien interesante probarla y saber si nos está diciendo cosas ciertas con base en sus conocimientos. Pero bueno, estamos por llegar al final. Muchísimas gracias a quienes se conectaron, a quienes estuvieron interactuando. Muchas gracias en especial a Karina García, que nos estuvo mandando muchos comentarios. Algunos los pasamos aquí, otros nos lo guardamos, pero esperamos que hayan resuelto gran parte de sus inquietudes. A Chapis y a Corazón Reptil por estar también pendiente de aquí. Pero bueno, pasemos a los anuncios comerciales. No se vayan, por favor, no se desconecten todavía, porque esa información les va a interesar. Sara, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Qué nos ofreces o qué les ofreces a la gente que nos está viendo? Bueno, yo en mi caso doy clases, principalmente clases de piano y de canto. Yo me encuentro más o menos al sur de la ciudad, igual también trabajo en línea y pues el principal medio por el cual me pueden buscar, porque es el que más uso, la verdad, para este tipo de actividades, pues es Instagram, que están viendo en pantalla en este momento. Con mucho gusto pueden contactarme por este medio y cualquier cosa que requieran o lo referente al tema de musicoterapia, información y próximamente talleres, pues también ahí pueden contactarme. Muy bien, Sara, pues muchas gracias y de viva voz les puedo recomendar sus clases de Sara. Ahí tenemos alguna experiencia que quizá un día les contemos. Gina, cuéntanos, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Qué les puedes ofrecer a la gente que quieren dar ese paso y olvidarse de la inteligencia artificial y contactar con una verdadera profesional? Sí, gracias, Pepe. Pues estamos en Sí Confío, tu espacio de transformación. Contamos con 2 sedes, una en Ecatepec, otra en Tecámac. En Instagram es Sí Confío, no, es tu espacio.siconfío, en Facebook como Georgina García y WhatsApp también como Georgina García. Ahí me pueden encontrar al teléfono 55 11 45 99 60. Y tenemos terapia presencial y en línea. Ok, entonces quienes estén en el norte de la ciudad o frontera con el Estado de México, ahí pueden acercarse a Gina. Ella es del enfoque humanista y programación neurolingüística. Entonces, muy interesante. Y algo que también tenemos acá en Andar Comunidad, vamos a darles una premisa, porque vamos a estrenar un formato, queremos escucharles a través de algo que nos encanta aquí en Andar Comunidad, que es el cine. Cuéntanos, Gina, ¿qué tenemos planeado? Bueno, pues tenemos planeado para el siguiente miércoles 10 de septiembre a las 8 p.m. por Zoom, el cine Tertulia, Los hombres de Gótica, sus máscaras y sus decisiones. Entonces, pues ojalá que nos puedan acompañar en este cine Tertulia, que es un debate psicológico acerca de todos estos personajes de Batman, el Caballero de la Noche. Y bueno, pues que nos puedan acompañar ahí y poder compartir nuestras opiniones acerca de esta película, Batman, el Caballero de la Noche. Así es, quienes estén interesados pueden ingresar al
al enlace que está en los comentarios o en la descripción y les mandaremos más información. Es un grupo, no será público, es decir, vamos a comentarlos acá en privado, por eso es que va a ser en Zoom, no tiene ningún costo, simplemente queremos platicar con ustedes y empezar a hacer comunidad, porque así nos gusta andar, en comunidad. David, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Quieres agregar algo para finalizar? Sí, agradecer mucho a todas las personas que se han dado cita y en particular, como ya anticipabas, estamos creando nuevas actividades. Estaremos proponiendo y provocando otras actividades que puedan ser presenciales, en donde podamos tener justamente un pequeño espacio de reflexión personal de qué hacemos con nuestra vida. Pudiera ser confrontativo, pudiera ser no confrontativo, pero depende de cada quien y del ánimo que imprima en estas actividades. Pero justamente nos interesa, por un lado, conocer sus inquietudes. Tenemos un canal de WhatsApp de Andar Comunidad en general, donde queremos escuchar sus opiniones, sus inquietudes, y vamos a ir haciendo pequeños subgrupos para poder ir abordando temáticas más focalizadas. Ahorita estaremos empezando con estas tertulias y aquí es donde nos parece importante pensar en términos de tertulias. ¿Qué es una tertulia, Pepe? A ver, explícanos. ¿Qué vamos a hacer? La tertulia es un concilio. Vamos a llegar es una reunión en donde vamos a comentar diferentes aspectos de cada personaje. Esto no es un cine debate. No vamos a platicar del emplazamiento de cámara, de la iluminación, de la dirección, de nada de eso. No vamos a comentar nada técnico, sino de lo que los especialistas mejor hablan, que es de psicología. Vamos a entender a los personajes y a través de los personajes nos vamos a entender a nosotros mismos. Así que están completamente invitados, repito, es de forma gratuita. Es una tertulia porque es algo clandestino. Queremos hacer comunidad y la mejor forma de hacer comunidad es fuera de lo sistemático, del status quo. Eso es una forma en que queremos hacer prácticas aquí en Andar Comunidad, fuera del qué dirán, fuera del prejuicio y sí muy cerca de nosotros. Por eso es que queremos hacer, como dice David, tal vez no es confrontativo, a veces sí, es tan confrontativo como querramos ver la verdad de nosotros mismos. Así que pues están completamente invitados, los esperamos la siguiente semana y agradecer a las dos especialistas que estuvieron hoy con nosotros hablando de la inteligencia artificial. En conclusión, no se acerquen a las inteligencias artificiales para encontrar respuestas, acérquense a un especialista y estén pendientes a todas las actividades. Muchísimas gracias, Sara, muchísimas gracias, Gina. Estaremos viéndonos pronto, estén pendientes a nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Entonces, pues material hay y muchísimas gracias. Buenas noches a todas y a todos que estuvieran conectados. Y David, muchísimas gracias por acompañarme esta noche. Nos vemos. Un placer, los esperamos. Adiós. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bonita noche, descansen. Bye.